sí, ahora lo voy a poner. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, eh, en la última cena, estaba celebrando la Pascua. La Pascua judía era una festividad solemne ordenada por Dios en Éxodo 12, y las familias judías la celebraban como una cena, donde se comía un cordero y se realizaba una ceremonia recordatoria, y cada alimento que estaba en la mesa, cada elemento que estaba en la mesa representaba un aspecto de la vida de Israel en la esclavitud y su transición a la libertad. Y esta festividad se realizaba una vez al año y Dios había ordenado cómo debía hacerse. Era algo mandatorio, era algo obligatorio que Israel lo hacía. Eh, Allí hay una foto de lo que sería una familia actual, moderna, celebrando la Pascua. Fíjense que hay una mesa con algunos elementos como el vino, algunas hierbas, algunos alimentos, que cada alimento, cada pocillo que hay ahí representa algo, tiene un simbolismo, y también estaba el cordero, el principal, el centro de la celebración era el cordero, eh, en reflejo y simbolismo del cordero que fue sacrificado en, para cuya sangre iba a ser pintada en los dinteles de la puerta, y por cuya sangre, cuando el ángel de la muerte pasara, no viera la sangre, serían liberados. Habla de la gran liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde Dios los traslada a la tierra prometida, y se instaura allí el pacto que Dios hace con Israel, un pacto donde Dios se compromete a bendecir y a ser el Dios de Israel, y su pueblo se compromete a vivir en obediencia a Dios. Y esta celebración, esta Santa Cena, esta Pascua la hacían una vez al año. Justamente el Señor Jesús con sus discípulos estaba celebrando la Pascua con ellos. Tenían todos estos elementos. Pienso que debía, entre paréntesis, ¿no? Pienso que debía ser muy difícil celebrar la libertad en medio de esclavitud, porque cuando los judíos estaban allí celebrando las Pascuas, las familias estaban bajo la esclavitud de Roma. Y, y esto me imagino que debía ser muy, muy difícil, celebrar la independencia estando bajo el dominio de otros países. Es algo que debía ser algo duro, difícil, pero ellos lo hacían en obediencia a Dios, porque entendían de que Dios iba a cumplir sus promesas y realmente ellos iban a experimentar la libertad. Pero en medio de esa celebración, en medio de esa cena, el Señor Jesús toma dos elementos. De todas esas cosas que estaban en la mesa, el Señor Jesús toma dos elementos, que son el pan y la copa del vino, y le da un nuevo significado. Como cada cosa tenía un significado referente a lo que era la liberación del pueblo de Israel, ahora Jesús con sus discípulos les da a esos dos elementos les asigna un significado nuevo. Y allí toma el pan y la copa, y ahí comienza a decirles lo que está en 1 Corintios 11, 23 y 25, también en los evangelios dice, el apóstol Pablo está diciendo aquí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y allí el Señor tomó el pan, que le dio el significado simbólico de su cuerpo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pan representa el cuerpo de Cristo,
y en la Pascua judía era el cordero, era un cordero que los prometía libertad, una libertad terrenal, pero aquí el Señor está hablando de otro tipo de libertad. Y aquí está usando el pan como su cuerpo. Y entonces esto en la mente y en la mente de los discípulos quizás estarían pensando cómo es que su cuerpo, que ya estaba hablando de un sacrificio, ya al decir pan es partido, es molido, ya estaba hablando de un sacrificio, y ellos estaban conectados con eso porque la Pascua tiene que ver con un sacrificio, y entonces ahora Jesús les está diciendo el pan y ya les estaba hablando de un sacrificio, y le está tomando el vino y dice, esto es mi sangre, un nuevo pacto, y este nuevo pacto establece una relación eterna con Dios. Entonces, el pan y el vino representan un sacrificio que va a permitir establecer una relación eterna con el Creador, con Dios. El nuevo pacto, y bueno, para los discípulos que eran judíos, ellos habían escuchado por los profetas que el Señor iba a establecer un pacto eterno, un nuevo pacto, un pacto donde Él se iba a comprometer a permanecer en el corazón, iba a transformar los corazones de los que creyeran, iba a vivir eternamente, iba a producir un cambio, una transformación en las vidas de las personas que creyeran en Él. Y el Señor se iba a manifestar con su Espíritu Santo, iba a haber una transformación. Esto sabían ellos acerca del nuevo pacto y ellos pensaban, bueno, este es el pacto que se está cumpliendo. Los discípulos entonces entendieron que ahora el Señor Jesús estaba haciendo algo nuevo. Dice, los discípulos entendieron que ya no debían celebrar la Pascua judía, sino hacer memoria del sacrificio de Cristo utilizando estos dos elementos simbólicos. Observen que los discípulos ya entendieron que ahora iba a haber un cambio. Ya una vez al año, esta celebración tan importante, con tanto significado, ya ahora iba a tener un significado completamente distinto. Iban a hacer algo completamente diferente, mucho más profundo, con algo que en donde interviene Dios mismo en eso, y iba a ser algo más glorioso. Entonces dijeron, bueno, ya ahora va a cambiar, ahora a partir de ahora ya no vamos a celebrar la Pascua como lo venimos haciendo, sino que ahora vamos a estar celebrando un sacrificio, pero del mismo Señor. A través de estos dos sencillos elementos, ya no va a ser una comida con tantas cosas, sino dos simples elementos que van a tener un significado tan, pero tan profundo en nuestras vidas. Entonces, el tema era cuándo lo iban a hacer, porque según la ley judía había que hacerlo un determinado tiempo del mes, que era más o menos coincide con nuestro calendario, el mes de abril. Por eso es que la Semana Santa se celebra en el mes de abril. Entonces, en el calendario judío correspondía aproximadamente en esa fecha, pero sabían que la fecha del calendario judío debía ser respetada en un día específico. Pero ahora ellos preguntaban, si vamos nosotros a celebrar esta nueva Pascua, este nuevo recordatorio, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? La pregunta es cuándo, y la palabra de Dios dice todas las veces que se reúnen. Fíjense que les dice a los discípulos, y ya van entendiendo que la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, los redimidos de Dios, los hijos de Dios, iban a tener que celebrar este recordatorio de la obra de Cristo en la cruz, cada vez que se reunieran. No dijo un día específico, no estableció una fecha, no estableció un periodo de tiempo, sino todas las veces que se reunieran. Básicamente ya les está diciendo que los hijos de Dios, los creyentes, en donde estén, se puedan reunir con un solo propósito de compartir los símbolos que estos símbolos representan y hacen memoria del sacrificio de Jesucristo. Debían hacerlo. Y la iglesia en ese tiempo no estaba pasando momentos fáciles. La iglesia en ese tiempo estaba viviendo en momentos muy difíciles.
había toda clase de personas. Habían personas ricas, habían personas pobres, habían esclavos, habían mujeres madres con muchos hijos, había hombres cumpliendo servicio militar, habían todas clases de personas que habían creído en Jesucristo, habían personas con tradición judía, habían gentiles que se habían convertido, que habían aceptado a Jesús, pero tenían su trasfondo del paganismo, de las religiones paganas, romanas y griegas. En todo ese contexto estaba también la persecución, estaba que por ser cristiano eras considerado una persona peligrosa para el imperio. Por mucho tiempo los cristianos no podían celebrar este recordatorio así libremente, no había lugares públicos para que puedan reunirse, lo hacían en sus casas, y con mucho cuidado, porque a veces hacer esto era problemático y los podía poner en riesgo. Y por sobre todas las cosas, lo que yo estoy pensando, que no tenían mucha esperanza en que las cosas mejoren. Nosotros hoy vivimos una situación donde estamos en una situación de enfermedad, de pandemia, de dolor, pero en algún sentido tenemos una pequeña esperanza. Decimos, bueno, va a cambiar, pronto se van a abrir los negocios, pronto vamos a poder volver, se van a tomar medidas, que vamos a estar en la normalidad, tenemos un poco de esperanza. Pero pienso yo que en los tiempos difíciles que vivían los primeros cristianos, la gente no tenía esa esperanza. No podían decir, espero que el gobierno que venga sea mejor, o que el próximo emperador sea mejor, o que haya mejores servicios sociales, o que la salud mejore. No había mucha esperanza de que la sociedad mejore, o que haya más libertad de expresión, más libertad de culto. No, los creyentes vivían con muy poca esperanza en el mundo, que cambiara, que mejorara algo en la sociedad. Nosotros hoy tenemos cierta esperanza de que las cosas mejoren en la sociedad, pero en ese tiempo no. Por eso ellos se desanimaban, y los apóstoles, inspirados por Dios, les decían, aguarden, que sean fieles siempre, porque pronto vendrá el Señor, sean fieles hasta la venida del Señor. Y los llamaba a estar animados en medio de una situación muy desesperanzante. Nosotros quizás vivamos situaciones desesperantes, pero comparado con ese tiempo, quizás ellos estaban en una situación mucho más difícil que la que muchas iglesias de Occidente vivimos. Se ven en el mundo, hay situaciones parecidas a las que vivían en ese tiempo. Pero en cualquiera sea la situación, cualquiera sea la presión que tuvieran, cualquiera sea el momento por el que estaban pasando, ellos debían reunirse y recordar a Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Cualquiera sea la situación por la que ellos estaban atravesando. Ellos debían reunirse y recordar a Cristo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios allí, de acuerdo a lo que vamos viendo, es que se les da dos indicaciones fundamentales a la iglesia. Se les da dos cosas muy, muy importantes que son para nosotros hoy en día. Voy a detenerme un poquito aquí para preguntarles, ¿ustedes me están viendo a mí y la pantalla bien? ¿Sí? ¿Me ven a mí y a la pantalla, verdad? Sí. Bien, entonces seguimos. Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Frente a todo esto que hemos visto, tenemos que hay dos indicaciones, y quiero que prestemos atención, porque esto es para ti, hermano, y es para mí. Acá el Señor nos está diciendo dos cosas muy, muy importantes a través de la celebración, a través de la participación de estos elementos, del recordatorio, de este recordatorio a través de estos símbolos. Hay dos indicaciones. Uno, detener. Lo primero que el Señor nos está diciendo, detente. Ahora tienes que detenerte, ahora tienes que parar. Hay un momento en donde tú como hijo de Dios, como cristiano, como creyente en Cristo Jesús, te tienes que detener. Y detener significa que detengas toda actividad, todo trabajo y pensamiento para concentrarte en un solo pensamiento, que es
pensar lo que el Señor hizo por ti. El Señor te está ordenando, nos está llamando, nos está diciendo, tienes que parar de hacer cualquier cosa que estás haciendo. Uno dice, pero yo estoy haciendo cosas importantes, yo estoy haciendo cosas muy necesarias. En este momento hay personas que no están participando de los símbolos y no están participando de esto porque supuestamente tienen cosas más importantes que hacer. Y esto es algo que puede esperar o que lo hago más adelante cuando tenga tiempo, cuando esté de ánimo. El Señor te está diciendo, no, hay que parar. Fíjense que el pueblo de Israel era llamado a participar de la Pascua y debían hacerlo, pero el Señor no les dijo, bueno, traten de celebrar la Pascua siempre y cuando se pueda, siempre y cuando no haya algo más importante que hacer. Había que hacerlo en un día determinado, en una hora determinada y de una manera determinada. Ahora, ¿por qué pensar que cuando el Señor Jesucristo instituye la Santa Cena, cambió y dice, bueno, esto es algo que háganlo cuando puedan, cuando les parezca bien, cuando se sientan bien? O si no es que no hay ninguna otra cosa que hacer. El Señor Jesús nos está diciendo, esto es un recordatorio, o sea, tienes que detener, tienes que parar toda actividad, tienes que parar todo pensamiento. Y cuando digo toda actividad, todo trabajo, todo pensamiento, es para concentrarte en un solo pensamiento. Es como dirigir tu mente a una sola cosa. Es Cristo murió por mí. Jesucristo puso su vida, entregó su cuerpo, derramó su sangre, murió por mí. Y yo tengo que estar pensando en eso. Y el Señor nos ayuda a través de estos símbolos a detener todo pensamiento en un solo pensamiento. Y cuando digo detener todo en un pensamiento, cuando la palabra de Dios dice hacer memoria de mí, el Señor Jesús nos está diciendo, no es el tiempo para pensar en tus problemas. No es que tú tienes que tomar estos símbolos y voy a pensar en el problema que tengo, en la situación que estoy viviendo, para ver si el Señor me ayuda. No estoy pensando en mis problemas. No estoy diciendo que no tengas problemas, tenemos y muchos, pero en este momento, cuando partimos los símbolos de la Santa Cena, cuando hacemos memoria del cuerpo y la sangre del Señor, no tenemos que estar pensando en los problemas, tenemos que estar pensando en la obra de Cristo. No tenemos que estar pensando en mis planes futuros, no tengo que estar pensando en mi pasado, no tengo que estar pensando en aquellas cosas que me distraen o me relajan, pensar en cosas lindas que me entretienen. No tengo que estar pensando en lo que yo deseo que Dios haga por mí. Porque muchas personas pueden contaminar este pensamiento diciendo, está bien, voy a tomar esta copa porque voy a ver si el Señor, al ver que yo estoy haciendo esto, Él me ayuda, o Él me bendice, o Él contesta alguna oración o algún pedido que tengo. Así que voy a participar de estos símbolos porque en este momento tengo una carga, tengo una preocupación, tengo un dolor, tengo un sentimiento que quiero ponérselo a Dios esperando que el Señor obre de alguna manera. No debo pensar en eso, no debo pensar en mis culpas, en mis remordimientos, en mis cosas malas. No debo estar pensando en nada de eso, sino que debo concentrarme en un solo pensamiento. El Señor Jesús entregó su cuerpo, derramó su sangre muriendo en la cruz por mí. El Señor Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre muriendo en la cruz por mí. Ese es el pensamiento central. Eso es en lo que nos debemos concentrar. Por eso el Señor instituyó esto, para que tú y la iglesia tengan un solo enfoque en lo que Él hizo por ti y nada más. Ahora, quiero que usted me entiendas bien. No estoy hablando de que los problemas y las situaciones que vivimos no debemos presentárselas al Señor. Sí, debemos hacerlo. De hecho, yo estoy enseñando y estoy dando mensajes muchos acerca de la importancia, cómo la palabra de Dios nos enseña a que debemos traer sobre su presencia todas nuestras cargas, nuestras inquietudes, todo nuestro clamor hacia Él, expresar y abrir nuestro corazón diciéndole al Señor lo que deseamos, lo que sentimos, lo que queremos,
es orar pidiéndole, mostrándole lo que hay, todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo eso lo debemos hacer y lo hacemos siempre llevando nuestras ansiedades delante de Él, poniendo nuestras cargas delante de Él, expresando con nuestro corazón todo lo que sentimos, todo lo que deseamos, confesando nuestros pecados, todo lo llevamos delante del Señor. Pero el Señor en un momento nos dice, ahora, en esto, no es para eso. No es para traer tus cargas, no es para traer tus pecados, no es para traer tus pensamientos, no es para traer tu futuro, no es para traer tus problemas, y no es el tiempo para estar pensando en lo que tú crees que es importante, o en las cosas que para ti son importantes. En este momento, en lo único que debemos estar concentrados y pensando es en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, por mí, por ti. Y en este caso yo digo por mí. Hay un momento donde todo en mi mente, todos mis pensamientos, toda mi actividad se detiene. Se detiene. Suena interesante esta palabra en este tiempo, que se detenga, parar. Parar de pensar, parar de trabajar, parar de actuar, parar de planear, parar de sentirse y de revolucionarnos con pensamientos. ¿Sí? Parar para concentrarse en la obra de Cristo. No podemos contaminar esa memoria. Hacer memoria significa llevar tu mente, tus pensamientos, tu concentración a la obra maravillosa de Cristo muriendo por ti, derramando su sangre. Amén. Eso es lo único que nosotros tenemos que pensar en este momento. Este es el llamado. Primero, detenernos de pensar y de actuar y de trabajar y de hacer cualquier cosa para pensar en qué, en esa obra que el Señor Jesús murió por mí. Jesucristo murió por mí. Hacer memoria del sacrificio de Cristo por medio de estos símbolos no es algo que se debe hacer dependiendo de mi estado de ánimo del tiempo que disponga. Es obvio que el Señor está diciendo, no depende del estado de ánimo o del tiempo que disponga. Yo me he encontrado por estos años muchas personas que dicen, no, yo no participo de estos símbolos, siendo personas salvas, personas que han sido lavados con la sangre de Jesús, personas que han sido rescatados con la sangre de Cristo, dicen, no, porque no estoy de ánimo, no porque no tengo tiempo, no porque me peleé con mi esposo, me peleé con mi esposa, me peleé con el vecino, o me machuqué el dedo gordo del pie con la cama, y ponen un montón de excusas para no participar de estos símbolos que son un mandato de Dios. Es una orden que el Señor da, es una institución. El Señor había instituido la Pascua y había instituido una cantidad de fiestas ceremoniales que había que cumplirlas por la ley de Moisés, y el que no las cumplía sufría severas consecuencias. Ahora estamos bajo la gracia, no nos dio una fecha, no nos dio muchísimas ceremonias, porque no hacen falta todas esas ceremonias, porque ya tenemos a Cristo en nuestras vidas, Él ya fue entregado, y ya en Cristo Jesús se cumplieron todas. En Él están cumplidas todas las ceremonias que estaban dictadas en el Antiguo Testamento. Ahora estamos solamente celebrando y haciendo memoria de la obra de Cristo para nuestro favor. Y solo tenemos que concentrarnos en eso. Y esto es un mandato. O sea, ya se acabó esto de que voy a ver si me gusta, si no me gusta, si tengo tiempo, si cualquier excusa para no obedecer este mandato. Ahora, yo noté algo que quiero que ustedes reflexionen. Cuando nuestros pensamientos se concentran, fíjate lo que va a pasar cuando tú te concentras en lo que Cristo hizo por ti, cuando yo me concentro en lo que Jesucristo hizo por mí, cuando los pensamientos se concentran en la obra de Cristo, el Espíritu Santo nos comunica de que somos santos, redimidos, escogidos, sellados, hijos de Dios. Esas son cosas que el Espíritu Santo va comunicando cuando estamos en esa presencia del Señor, solamente pensando y concentrados en la obra de Cristo. Nuestro corazón brota alabanza y adoración, y esto va a afectar la forma como nos relacionamos con las otras personas, cómo vemos los problemas, cómo nos vemos a nosotros mismos, y cuáles son los propósitos de Dios para con nosotros. En una palabra, se ordenan nuestros pensamientos y nuestros corazones son transformados. Fíjense que el Señor está dando esta
esta orden de hacer una ceremonia no para que cumplamos un mandato ritual o porque Dios se caprichó en que quiere que tengamos un ratito ahí de comer un pancito y tomar la copita, sino que el Señor nos está llevando a concentrarnos en una forma de pensar, concentrarnos en la obra de Cristo, y el Espíritu Santo de Dios interviene en ese momento y todo nuestro ser es transformado, todos nuestros pensamientos son movidos de una manera tremenda. Entendemos quiénes somos delante de Dios, lo que el Señor hizo, nos sentimos santos, redimidos bajo la gracia de Dios, y esto va a afectar todas nuestras relaciones con todo lo que nos rodea, hermanos. Así va a ser, y así es. Hay personas que nosotros, creo que por causa de no pensar y detenernos en esa obra maravillosa de Cristo en la cruz, en lo que Él hizo, y no concentrarnos en la gracia de Cristo manifestada en esa obra gloriosa y maravillosa que Él hizo a favor tuyo, hermano, a favor de tu vida, pienso que por no entender eso, creo que es lo que nos encontramos, que no sabemos cómo caminar en este mundo, no entendemos los problemas, no podemos resolver nuestros conflictos y estamos enredados en un montón de cosas que no sabemos por qué nos están pasando, cuando tenemos la solución para un montón de enfermedades si pensamos en la obra de Él y nos concentramos en lo que Él hizo. Y ahí dependemos del Espíritu Santo para que el Espíritu nos ministre. Hace un tiempo atrás escuchaba a un joven que vino llorando con lágrimas en los ojos, diciendo que él, después que yo había invitado a arrepentirse y a creer en Jesucristo como Salvador, yo le pregunté, este joven parecía que estaba tocado en su corazón de haber creído en Jesús y haber aceptado la salvación de Cristo, y luego que él así medio en llanto me dijo, estoy mal, pero siento que el Señor me habló, quiero hacer una pregunta, pastor, ¿usted cree que yo podré volver a hablar con mi novia? Y yo le pregunté, porque no sé, porque mi novia está enojada conmigo, y yo no sé si mandarle un email o llamarla, o mandarle un WhatsApp. Y yo lo trataba de llevar al Evangelio, a lo que él tenía que hacer para ser aceptado, creer en Cristo. Y notaba que me escuchaba, pero me volvía a hablar de su novia, y que si mandarle un email, o llamarla por teléfono, pedirle perdón. Lo único que había en su mente era un conflicto que él tenía con su novia. Eso era todo lo que había en su corazón y en su mente. No entendió nada el Evangelio, no entendió nada de la salvación. Bueno, así está el corazón del hombre, totalmente desviado. Esto es como si uno va al doctor y el doctor le detecta un tumor maligno en el cerebro, un tumor que lo va a dejar paralizado cerebralmente y va a producir muerte. Y el doctor te dice, yo voy a extraer ese tumor, voy a sanarte, vas a tener la mente funcionando perfectamente y tu cerebro va a funcionar, pero yo te voy a sacar el tumor. Y uno le pregunta al doctor, ¿y podré comer chocolate? Porque, es decir, como que uno está pensando en otra cosa, no está viendo lo que el doctor va a hacer, no está entendiendo lo que está pasando. Bueno, así está la mente de muchísimas, miles de personas, y muchos de los creyentes estamos pensando que el Señor, ¿qué hizo por mí? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué es lo que el Señor hizo por mí? Aquí, conociendo esa condición que tenemos, el Señor dice, tú tienes que concentrar tus pensamientos en la obra de Jesucristo, porque Él murió por ti, Él murió por mí, todo lo que eso significa. Y si eso te parece algo lejano, superficial, algo que quizás no sea tan importante en el día de hoy, ponte en las manos del Señor y pídele al Espíritu Santo de Dios que te haga entender, que te haga ver el significado de lo que fue la cruz, lo que fue la cruz. Y vas a ver, como dice la canción, todo alrededor es sombra, todo alrededor se disipa, porque nuestros corazones serán transformados. El Señor nos llama a concentrarnos en una sola cosa,
el estar, esto nos dice, detente y piensa. La segunda advertencia es que dice, únete a tu hermano en la fe. El Señor no está dando esta orden o este mandato de hacer memoria solo, tú, con todo lo que significa hacerlo tú mismo, sino que le está diciendo, únete con tu hermano en la fe. Y fíjate que aquí va a decir algo muy importante, porque en 1 Corintios dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí el Señor está diciendo, aquí estás frente a la obra de Cristo, pero tú debes hacerlo junto con tu hermano en la fe, junto con tu hermano en la fe, junto con aquella persona que es tu hermano en la fe. Esto es el otro mandato, no solo detente, sino únete a un hermano en la fe. ¿Por qué? Porque aquí da una idea muy, muy importante. En este momento, los padres, los hijos, las madres, hoy el día de la madre, los líderes, los obreros, los pastores, son hermanos en Cristo. Son hermanos en Cristo. No sé si usted logra entender el significado de este mensaje, de esta palabra que nos está diciendo el Señor. Perdón, hermano, voy a interrumpir un poquito aquí este mensaje. Quiero pedirles a todos que apaguen sus celulares, porque cuando apaguen sus micrófonos, perdón, no apaguen sus celulares, apaguen sus micrófonos, porque se escucha mucho el ruido y casi que no me escucho ni yo mismo. Bien, detente y únete con hermano. Ahora, con esta idea de unirse al hermano en la fe, el Señor nos llama a estar unidos en hermano en la fe, porque el Señor nos está mostrando de que aquí no hay papá, aquí no hay mamá, aquí no está mi hijo, ni mi hija, ni mi hermano, ni mi pastor, ni mi líder, ni el superintendente, ni el apóstol. Aquí somos hermanos en Cristo. Y esto es un mensaje muy profundo, porque cuando yo lo miro de esa manera, yo estoy mirando a aquella persona que puede ser mi pastor, puede ser mi anciano, puede ser una persona en eminencia, puede ser mi hijo, puede ser cualquier persona que en relación conmigo, un vecino, alguien que no conozco, esa persona que está al lado tuyo es un hijo de Dios, un hermano en Cristo, alguien por quien Cristo vino a dar su vida. Es alguien por el que Cristo vino a dar su vida. Es un escogido de Dios. Es un llamado por Dios. Es alguien al cual Dios decidió derramar su Espíritu Santo. Es un hermano en Cristo y no es menor que tú ni mayor que tú. Es un igual a ti. Aquí el Señor está diciendo, aquí ya no hay esclavo, no hay amos, no hay relación familiar, no hay absolutamente nada. Es mi hermano en Cristo. Y por ser mi hermano en Cristo, yo debo hacer algo. Al compartir la copa y el pan y la copa con mi hermano, debo disponerme a honrarlo, a amarlo como Cristo me ama a mí. Hermano, esto es algo muy tremendo. Aquí yo debo amar a mi hermano porque él es un hijo de Dios. Y uno dice, bueno, pero yo no sé si es creyente, yo no sé si es salvo, yo no sé, yo no lo conozco, yo juzgo por lo que veo, pero el Señor puede estar obrando en su vida y haberlo escogido para salvación y ser salvo, y va a pasar a ser un hermano tuyo, y cuando pasa a ser un hermano tuyo no es ni menor ni mayor. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad con mi hermano. Con aquellas personas que están alrededor mío, son los hijos preciados y amados de Dios. Esa persona que tienes al lado es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es un amado por Dios, es alguien por quien del Señor vino a morir.
Sí, tú ves que esa persona quizás no es perfecto, quizás es inmaduro, lo que sea, o quizás es demasiado maduro, no importa en este momento es un hijo de Dios y yo soy igual a Él, somos el mismo pan y yo debo honrarlo, amarlo, respetarlo y debo relacionarme con Él, porque frente a Él tenemos un Padre celestial, un Padre. Y en este momento, la única persona mayor, a la única persona que debemos honrar, la única persona que debemos mirar, es a nuestro Dios. Fíjense que todos los evangelios van hablando, cuando hablan de los hermanos en Cristo, el Señor Jesús dijo, el que es el último será el primero. El Señor Jesús bajó, tomó un lebrillo y le empezó a lavarle los pies a todos, y ellos no entendían cómo que tú vas a estar lavándole los pies a los discípulos haciendo un trabajo de un esclavo. Y el Señor le dijo, lo que yo hago ustedes no lo entienden, lo entenderán después. Le está diciendo, en la congregación de los santos, cuando nosotros nos unimos como iglesia, estamos llamados a mirar a nuestros hermanos como amados por Dios. Amados por Dios, son hijos de Dios. Y si es un hijo de Dios, el afecto y el amor que debo tener hacia Él es por lo que Él es en Cristo y por el amor que tiene Dios hacia Él. Aquí ponemos a un costado por un momento el amor de padre, el amor de afecto, el amor, el respeto, todo lo que tiene que ver con lo demás. Acá, mi hermano en la fe es un amado por Dios, es un hijo de Dios, al cual yo debo amar con todo mi corazón, con el amor que Cristo mostró por mí. Así como Cristo me amó a mí, yo debo amar a mi hermano. Mi esposa es un hermano en Cristo. Mi hija es un hermano en Cristo. Mi esposo es un hermano en Cristo. Un siervo es un hermano en Cristo. Un líder es un hermano en Cristo. En este momento somos todos hermanos. En este momento no hay categorías, no hay escalafones, no hay privilegios, no hay ministerios. Por eso el Señor nos llama acá, todos somos iguales y partimos este pan. Este es un llamado a cómo estamos mirando a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Cuando le damos un pedacito de pan, ¿cómo lo estamos considerando? Este es un llamado tan tremendo que el Señor nos hace para que nuestro enfoque esté solo en su persona y en su obra en la cruz. Nuestra mirada, nuestra atención debe parar de estar pensando en problemas, en preocupaciones, en cualquier cosa que podamos estar pensando. Ya en este momento no. Va a haber otro momento para estar llevando nuestros pensamientos al Señor. Pero en este momento el único pensamiento que debe dominar nuestra mente es hacer memoria de lo que Él hizo por ti. Lo que Él hizo por ti es para santificarte, hacer morar su Espíritu Santo en ti, para llevarte a su presencia, para darte sabiduría, para darte paz, para darte su benignidad, para darte crecimiento, para darte todo lo que Él quiere darte para que seas un hijo de Dios, una hija de Dios. Todo lo que ha hecho por ti, la salvación, todo lo que eso implica, lo hizo por ti. Amén, lo hizo por ti. Pero también únete. Ahora tienes una responsabilidad porque lo hizo también por el hermano que tienes al lado, por aquel que quizás todavía tienes un conflicto. Es hora para reconciliarte, es hora para que tú puedas pedir perdón, es hora para que lo perdones, es hora para que pensemos que esa persona ha sido escogida por Dios, ha sido lavada con la sangre de Jesús, que están ante el Señor, ante la misma posición, santos y amados de Dios. Amén. Por eso vamos a compartir estos símbolos ahora en el nombre del Señor. ¿Sí? Yo quisiera que ahora tomemos los elementos, lo que tengamos estos elementos al alcance, y vamos a
Vamos a tener una oración por el pan, vamos a orar por este símbolo